Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. El día de hoy tengo el enorme privilegio de poder hacerles una lectura de parte de la Biblia, de algo que ha estado ahí muchos de ustedes, incluyendo un servidor. El día de hoy vamos a inaugurar una parte de la Biblia que probablemente todavía tenga por ahí algún pegamento porque no la hemos abierto ahí, y hay una enseñanza preciosa el día de hoy. Es bien sabido que el panorama mundial es desolador. Si volteamos a la gente que les gusta o que nos gusta leer las noticias o escuchar la radio, nos damos cuenta que no está nada bien y que probablemente esto va a estar peor. Tenemos una sociedad cada vez con una moralidad más distraída, más liberal con respecto al sexo, con respecto al respeto a los padres, familias distanciadas, gobiernos que abusan del pueblo de una manera desmedida. Y eso no solamente pasa aquí. Si uno se pone a ver noticias de todo el mundo, está pasando en todos lados del mundo. La gente está siendo conflictuada con sus gobiernos, ya no encuentran un candidato bueno para su gobierno porque todos han abusado, independientemente del país que nos pongamos a ver. Y si no es el gobierno, de repente es una sociedad, porque hay gobiernos que son aparentemente perfectos, pero gozan de un libertinaje disfrazado de libertad. Dicen, bueno, es que nuestro gobierno es muy bueno, todos nuestros impuestos realmente son utilizados en salud, en vialidades. Sí, pero son de los lugares que tienen mucho más libertinaje. Que la cuestión moral se les quedó hace ya un par de decenas de años atrás. Entonces, es bien conocido que estamos en un tiempo en el que yo creo que es un privilegio, porque hemos estado en esta transición en la que el mundo ha dado un vuelco totalmente negativo, y esto no es nuevo. El amor cada vez es un amor más de gift que amor de abrazos, que amor de besos de verdad. Se vuelve un amor de emoticons y no demuestran realmente lo que es el amor, el contacto. Hemos ido enfriando el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y eso está escrito. Cada vez es menos el contacto físico, y eso ha hecho que de repente, cuando hay un quiebre en un grupo de amigos, se sientan menos, porque pues como ni se abrazaban ni se decían cosas, pues que se vaya por su lado y yo por el mío. La sociedad se ha ido enfriando, y es el momento en el que el pueblo de Dios tenemos que ser afianzados, tenemos que ser determinantes a qué parte de la sociedad vamos a pertenecer, a qué parte de este mundo tan conflictuado vamos a pertenecer, porque es bien fácil irse con la ola, es mucho más sencillo irse al libertinaje, es mucho más sencillo irse con las reglas que el mundo está estableciendo, pero ahora es el momento en el que vamos a dar realmente señales de que somos cristianos. Dice Mateo, después lo pueden buscar en Mateo 3:10, dice que el hacha está puesta en los árboles. El hacha está puesta en el árbol. ¿Para qué? Para que árbol que no dé fruto va a ser cortado. Viene el tiempo fuerte en el que los hijos de Dios vamos a ser probados. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Estamos dando fruto de amor? ¿Realmente amamos? ¿Realmente estamos predicando el evangelio? ¿Realmente estamos hablando de la palabra de Dios? ¿Realmente estamos llevando la palabra? ¿Tenemos dominio propio? ¿Tenemos hambre y sed? De repente, si pasan 3 días sin leer la Biblia, decimos, algo está mal en mi vida, algo no está bien. Si pasan 2, 3 días y no estás escuchando más que la comadre y no escuchas alabanzas, tu corazón te dice, algo no está bien. Pero si no está pasando esto en tu vida, hay un foco rojo enfrente de ti que te está diciendo peligro.
peligro, vuelve al camino, vuelve al camino. El libro que les voy a parafrasear de una u otra manera el día de hoy fue escrito hace muchísimo tiempo en el reinado del rey Joacim. Es uno de los profetas menores, que les digo, muchos de ustedes al abrir su Biblia probablemente en su casa se va a sentir como que un pegamento porque nunca había sido abierto ahí, ¿no? Y es Habacuc. Habacuc, ustedes muchos también ya lo conocen. Habacuc es uno de estos profetas, como muchos profetas, como la mayoría de los profetas verdaderos, que volvemos a lo mismo, no siempre traen noticias buenas, que Dios los toma y de repente les da visiones y les da sueños que son de destrucción, de finales de los tiempos. Dicen, pero Señor, ¿por qué me muestras esto? Incluso Habacuc en el principio de su libro dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a orar por nuestra familia? ¿Hasta cuándo vamos a orar por nuestra ciudad? ¿Hasta cuándo vamos a orar por nuestro país? Dice Habacuc. Esto parece que hubiera sido escrito el día de ayer o el día de hoy, porque aquí hay muchísimos hasta cuándo. Aquí hay muchos hasta cuándo. Dices, ¿hasta cuándo va a ser sanado mi familiar? ¿Hasta cuándo mi economía va a mejorar? Habacuc había sido confrontado por parte de Dios. La enseñanza que viene de Habacuc es maravillosa, pero al principio no siempre es fácil de llevar la carga de un profeta. Habacuc había traído palabras, Judá había estado siendo gobernado por los asirios y ya les estaba yendo mal. Probablemente venían de un gobierno de, no sé, 60 y tantos años en el que ya les estaba yendo mal. Pero Jehová habla a Habacuc y le dice, ¿sabes qué? Y viene lo peor. Y viene lo peor, porque vienen los babilonios. Entonces Habacuc de repente dice, pero Jehová, ¿cómo es posible que tú quieras destruir, hermanos? Yo sé que somos pecadores, yo sé que no es el pueblo totalmente justo, pero que venga gente aún peor a destruirnos. No se han puesto a pensar, porque todos lo pensamos, es más, yo estoy seguro que todos lo pensamos, ¿por qué a los malos, a la gente mala, ya los malos ahora está adjudicado a esa gente, no, pero a la gente que hace mal, a muchos les va bien? Pero Padre, ¿por qué si yo oro, si yo oigo mis devocionales, si yo hago mi altar familiar y mi vecina que es chismosa, que le pega a los niños, que le da comida fría a su esposo y que anda hablando de todo el mundo, ¿por qué le va tan bien? Mira su tiendita, prospera y prospera y prospera, y yo no? Nos hemos preguntado muchas veces por qué hay gente que hace el mal que le va bien, y por qué nosotros, siendo hijos de Dios y que tenemos nuestra fe puesta en Él, de repente nos va mal. Dios es experto en llevar a su pueblo a puntos de límite para que podamos reconocer su grandeza, reconocer su mano en nuestra vida. Job, cientos de años atrás de esto que les estoy leyendo, tuvo un momento tan fuerte, conflictuado en Job 3, que dice, ¿por qué no mejor? Imagínense lo que dijo Job, ¿por qué no mejor me abortó mi madre? Creo que ninguno de nosotros que está aquí hemos dicho esto. ¿Por qué no mejor? No nací, pertenecí a ese grupo de gente no nacida por todo lo que estoy pasando. Job se vio hasta ese momento, hasta ese punto. Pero Dios conocía el corazón de Job. Dios sabía que la carga que había puesto en él era una carga que él podía soportar, aún ante el sufrimiento que sabía que venía, porque no solamente tocó el bolsillo, no solamente tocó los terrenos, los carros, tocó también su salud, su familia. Nosotros renegamos de Dios muy fácilmente. A Job ya lo hemos escuchado en anteriores predicaciones, pero renegamos muy fácilmente de Dios. Y Job de repente se vio en Job 3, dijo, ¿por qué no? Mejor que no hubiera nacido, para no pasar todo esto. Pero que no se haga mi voluntad, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, porque sabemos que tiene Dios un plan perfecto para nosotros. Amén. El tema del día de hoy está basado en Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo.
orando en todo tiempo. Y tú dices, Lalo, pues yo cómo voy a orar en todo tiempo si yo tengo que trabajar, atender a mi esposo, preparar la comida, y luego cuando ni modo de ir al tendedero orando, pues no se puede, ¿no? Orando en todo tiempo es en todo tiempo acercándonos a Dios. Dios, hay exigencias. Incluso Habacuc le hizo una exigencia, Job le hizo exigencia a Dios. Dios no está peleado con nosotros por las exigencias, sino por los modos, con la actitud y el corazón con el que se hace. Nosotros podemos conmover el corazón de Dios, cuestionarle a Dios por qué está pasando eso. Pero una cosa es cuando alguien viene a cuestionarte en modo de bronca, y otra cosa es cuando alguien viene a cuestionarte buscando una respuesta. Si nosotros nos acercamos a Dios constantemente en nuestras oraciones buscando una respuesta, es más fácil que Dios incline su oído y diga, hijo, yo tengo una razón por la cual hacerlo. Yo tengo una razón, un trato especial contigo por el cual lo estoy haciendo. Orar se nos tiene que volver una costumbre. Costumbre, de repente se oye una palabra rara, costumbre como para las malas costumbres. No, orar se nos tiene que volver una costumbre, porque eventualmente cuando una costumbre la hacemos, se vuelve un hábito. Y el buen hábito de orar en todo momento, cuando vas en el carro, cuando vas en el urbano, estar orando en todo momento. Tampoco es que levantemos la voz, porque después nos vamos a ver como fanáticos, pero en todo momento llevar en nuestra... ¿Cuánto tiempo tiene que no oramos por un enemigo? ¿Cuánto tiempo tiene que no oramos por alguien que ha transgredido nuestros intereses? Es muy fácil orar por Aarón porque lo queremos, y que le vaya bien, que sea un profesionista de bien, pero no lo queremos. No representa incluso ningún mérito para ningún riesgo, ningún desafío orar entre nosotros por nosotros mismos. Incluso lo que se pone en el grupo de orar por alguna persona que está en el hospital, que va a ser dializada, no representa. ¿Por qué? Porque no nos ha hecho nada. Pero ¿cuánto tiempo tiene que no oramos por un enemigo? Orar en todo tiempo significa en todo momento, en todo tiempo. Habacuc fue confrontado en su naturaleza. Nosotros tenemos que orar sin juzgar. Hay un ejemplo muy práctico. Yo no sé cada cuánto oramos por nuestros pastores. Esto es un comercial por parte de los patrocinadores. No es que los pastores me hayan dicho que hablara de esto, pero ¿hace cuánto no oramos por nuestros pastores? Porque oramos de corridito. Pastor, Padre, te pido que bendigas a nuestros pastores, que no les falte nada, que siempre tengan el ánimo y la fuerza para seguir adelante, y pasamos al siguiente. Padre, también te pido por favor que los descuentos de Soriana. Y en serio, ¿cuánto tiempo tiene que no oramos por nuestros pastores? Muchas, ustedes no saben cuántas pruebas y cuántas situaciones no han llegado a la vida de nosotros porque ellos se han puesto el efod, se han puesto el escudo enfrente de ellos, representándonos a cada uno de nosotros. Los sacerdotes se ponen el efod enfrente, y las 12 tribus, y entraban al tabernáculo y decían, yo vengo representando a todo esto, lo que tengas que ver con ellos, velo conmigo. Ellos se han parado en la brecha por nosotros. Cada cuánto oramos por ellos. Es orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo, porque muchos de los dardos del enemigo que no llegan a nosotros son sorteados por ellos. Tengámoslos en nuestras oraciones. Habacuc fue confrontado a esta oración constante por su pueblo, porque sabía que no estaban bien la situación y que venía apenas lo peor. Vivimos muchísima violencia e inmoralidad, y la violencia a Dios le molesta, porque la violencia es ausencia de Dios. Cuando hay violencia en una casa, es porque hay ausencia de Dios. Cuando hay violencia en un pueblo, es porque hay ausencia de Dios. A partir del día de hoy, para mí del día de ayer, a partir de que yo escuché esto y leí esto, vino una carga muy fuerte a mi vida que espero poderla dejar en la mente de ustedes, en el corazón de ustedes. No podemos volvernos a quejar del gobierno que tenemos, no podemos volvernos a quejar de la situación que estamos viviendo si antes no estamos doblando las rodillas por ese pueblo, por esa situación. ¿Cuántos recordamos Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra es un caso que todo el mundo lo conoce.
y había la posibilidad de que Sodoma y Gomorra no fuera destruido. ¿Se recuerdan? Entonces de repente fue con Abraham, que le dice: aguántame, no lo destruyas, déjame encontrar aunque sea 50 justos. Pero ¿cuántos son? De haber dicho, pero son muchísimos. 50 te estás tirando un tiro muy bajo. Que sean 100, ¿no? 50. Órale, búscate 50. Y no había 50. Y empieza la negociación. Bueno, 30. Bueno, 20. Y no hubo un justo. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruida. El análisis que yo escuché el día de ayer para esto que les voy a decir el día de hoy es muy fuerte, porque la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue por el pecado natural de Sodoma y Gomorra, fue porque había un pueblo pusilánime. Si hubiera habido aunque sea uno, no habría sido destruido, pero había un pueblo que se había cansado de luchar contra corriente. Había un pueblo que ya no estaba orando, que ya no estaba creyendo, que su fe había menguado. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Porque la naturaleza del pueblo es que era malo, que hacían todo tipo de perversiones que al día de hoy probablemente no nos podemos ni siquiera imaginar. Muchos de nosotros no tenemos la imaginación suficiente para saber todo lo que pasaba ahí. Eran dignos de ser destruidos. Había la posibilidad de que no, si al menos hubiera un justo. La ira del Señor no fue por el pecado de Sodoma y Gomorra, fue porque no había uno, aunque sea rescatable, de toda esa gente. Hoy estamos aquí un remanente que sabemos que por este remanente no hemos sido destruidos. Por ese remanente que hay en distintas iglesias a nivel mundial, no hemos sido consumidos. Pero ¿qué creen? Que cada vez somos menos. Cada vez somos menos los que nos queremos parar en la brecha. Cada vez son menos los que quieren doblar sus rodillas y orar. Cada vez son menos los que quieren consagrar su vida a Dios. Cada vez son menos los que se quieren comprometer. Porque es bien fácil llegar a una iglesia. El que ustedes estén aquí no los hace cristianos. Probablemente religiosos sí. ¿Por qué? Porque traen su Biblia, porque anotamos, porque nos llevamos medianamente una palabra y cantamos 3 coritos. Pero no significa que seamos cristianos. Porque no hemos cargado esa cruz, porque no nos hemos comprometido con Él. Entonces imagínense, si no es para alarmarse, si en este remanente de repente empezara un censo y dijera: si hubiera aunque sea uno, y que de repente y encontrase, ¿sabes qué? No, que hubiera 30, de los 30, no, ¿sabes qué? Bájalo a 15, bájalo a 10, bájalo a 5, y que no fuera hallado uno solo para poder mantener esta ciudad de pie. Es el tiempo en que la iglesia cristiana está siendo probada. Yo me acuerdo desde muy chiquito unas predicaciones frente al altar hablando del juicio final y de los tiempos venidos y los tiempos finales, y que el tiempo ya se está acercando y las trompetas van a sonar. Pero nunca se había visto, nunca se había vivido lo que se está viviendo en estos tiempos. En aquel tiempo probablemente lo más fuerte eran los temblores, las situaciones económicas, situaciones muy de aquella usanza, pero ahorita la perversión, la situación de violencia ha rebasado cualquiera de los índices. Y lo peor de todo, que nos hemos familiarizado con ella. Con mucha familiaridad vemos en nuestros teléfonos situaciones de agresiones, de matanzas. Dicen: este ya lo vi, repetido. O situaciones de agresión a las mujeres, o situaciones de agresión a la naturaleza. Y dicen: bueno, pues sí, pero es de aquel lado del mundo, es en Australia. Hasta acá el humo no nos va a llegar. Y nos hemos vuelto un pueblo de Dios inconsciente, insensible, sin ninguna preocupación ni ningún compromiso con que, aunque sea con uno, esto no será destruido. Pero tenemos que trabajar en que nosotros seamos ese remanente escogido que pueda levantar nuestra ciudad. Habacuc le dijo al Señor: ¿hasta cuándo voy a orar sin ver respuesta? ¿Hasta cuándo voy a doblar mis rodillas sin ver tu respuesta, Padre? Dios es experto en llevarnos a un lugar donde no tengamos salida. Lo vimos con el pueblo liberado de Egipto. Cuando llegaron iban cantando muy contentos y de repente llegan a la orilla de ese mar y no podían pasar. Entonces de repente Dios le dijo: que no hagan nada,
que se santifiquen, que vuelvan a mí, que su corazón haya una reconciliación. Y en ese momento la gente entendió y se abrió el mar. Estamos en claros momentos en los que necesitamos que un mar sea abierto. La situación ha tocado un tope final. Estamos justamente en la parte más baja, de aquí solamente para arriba, pero tenemos que ser referente. Tenemos que ser, no podemos mimetizarnos con los demás del mundo. No podemos mimetizarnos, que andemos por la plaza comercial y de repente seamos uno más. Tenemos que ser la diferencia. Y esa diferencia no es traer la Biblia ni cantar coritos. Esa diferencia la traemos desde adentro. Cuando nosotros nos arrodillamos, levantamos nuestras manos, doblamos nuestras rodillas y nos llegamos a sus pies. Ahí el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestras vidas se nota. Eso no se puede camuflajear. Eso no se puede imitar. Eso no lo podemos poner en una playera. Dios murió por mí, yo soy cristiano y por eso. Y atrás, si tú lo quieres, pregunta aquí. No, eso no es así. La presencia de Dios se nota cuando está en nosotros. Pero hemos perdido ese celo como iglesia de estar orando constantemente. ¿No les ha pasado que de repente tienen algún amigo o alguna amiga que habla de alguna manera y se nos va pegando, ¿no? Dice algún chale o alguna cosita así. Yo me acuerdo, no sé si ya se los conté, creo que se los conté al grupo de jóvenes, que yo de chiquito tenía un amigo, creo que fue en primaria, primero o segundo de primaria. Tiene un amiguito que me caía muy bien, era de mis amigos favoritos. Gustavo Vélez se llamaba. Y tenía un tic, hacía así. Decía 2 o 3 palabras y hacía así, cerraba los ojos, parpadeaba. Y bueno, era tan mi amigo que convivía con él todos los días, que un día llegué a la casa de ustedes a la hora de la comida, y no, algo dije en la mesa y empecé a mi papá, la primera vez me enojó, y le pateé una basurita. Y cuando vio que estaba yo queriendo adquirir el tic de mi amigo, me regañó a su manera y me lo quitó. ¿Ven que parpadeo? No, ni parpadeo. Pero nos vamos pareciendo. Ahora sufro de eso de que se me secan los ojos. ¿No? Pero nos vamos pareciendo a con quien nos juntamos. ¿Para bien o para mal? Si nosotros tenemos una relación íntima con Dios, en todo momento nos vamos pareciendo a Él. Si tenemos una relación en todo momento en oración con Él, es más difícil que alguna situación externa desate esa persona oscura, ese sentimiento oscuro dentro de nosotros y explotemos. ¿Por qué? Porque nos estamos padeciendo cada vez más a Él. Si de repente tenemos la situación de tomar una decisión alocada y que nos lleve a malos fines, siempre un tantito, ¿qué haría el Señor Jesucristo en estos casos? Porque nos vamos pareciendo más a Él. Pero si no tenemos relación, si no tenemos convivencia, es difícil que nos parezcamos. Para nosotros medianamente hablar como algunos de nuestros conocidos, tendríamos que estar conviviendo. A muchos de nosotros no se nos nota que convivimos con Dios. A muchos de nosotros no se nos nota que tenemos relación, que platicamos con Él. Es evidente. Pero nunca es tarde, este es el momento. Habacuc dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios le respondió, tú no te preocupes, todo esto está en mis planes. Tú vas a ver que va a empezar a pasar esto, y que los reyes y los que se creen mucho y los que ganan su dinero ilícitamente y empieza, léanlo. Habacuc son 3 hojitas, no es más. Pueden leerlo hoy en la noche para conciliar el sueño. En el 2:13 ahí van a quedar bien dormidos, no pasa nada, lo siguen leyendo mañana, pero se van a dar cuenta cómo Dios les responde. Tú mantente orando. Tú mantente orando. En Habacuc 2:10, Habacuc toma la decisión de permanecer en guardia, despierto, vigilante, orando para combatir los ataques del enemigo. Así es, tú das muchas naciones, usaste tu propia desgracia. Bueno, eso es, tal vez lo tengo mal, pero es para combatir la necesidad natural que este movimiento a nivel mundial nos está llegando, la presión para robar, porque hay una presión del mundo de afuera para que nosotros robemos, hay una presión del mundo allá afuera para que forniquemos, hay una presión del mundo allá afuera para que dejemos de amar,
Hay una presión del mundo allá afuera para pecar. Cualquiera, llámele como sea, hay una presión. Porque aparte muchos de los pecados ahora se están viendo cool. Ahora están de moda. Muchos de los pecados es bueno que si no hago este pecadito, pues no me voy a ver, no voy a pertenecer a un grupo determinado. Hay mucha presión del mundo de afuera en parecernos a ellos. Pero nosotros lo que tenemos es que doblar nuestras rodillas. Si no lo hacemos, nuestra humanidad va a ser destruida. Porque no van a encontrar, Dios no va a encontrar siquiera un justo. Pero Dios es perfecto. Siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente que dice, yo aquí estoy. Padre, voltea para acá. Yo respondo. Para que en el momento que voltee, hijo, ¿dónde estabas? Estuve a punto de destruir todo esto. Tenemos que ser parte de ese remanente. Que podamos estar orando en todo momento. Que nos parezcamos cada vez más a Él. Que de nuestra boca salgan cada vez palabras más. Oye, ¿y esa dominguera dónde sacaste? La saqué de aquí, de la Biblia. Que puedas, que gente corra hacia ti a buscar consejo. Es que yo no sé, manita, ¿por qué contigo yo encuentro? No sabes, yo te voy a decir por qué encuentras consuelo en mí, por qué encuentras consejo en mí. Mucha gente dice, es que no sé por qué, pero contigo yo siento que encuentro solución a mis problemas. En ese momento tenemos que, no, si es que yo he leído por ahí algo de esoterismo y de, no, tenemos que decir, mira, no hay mejor respuesta que lo que vas a encontrar en la Biblia. Si oyes como hablo es porque me parezco a mi Padre. Oyes como hablo es porque me parezco cada vez más a con quien convivo. Pero nos hemos olvidado de esa relación íntima. Otra es que no debemos andar buscando por otros lados. En el tarot, en la lectura del café, en que si las canicas caen de tal, que si son, ¿cómo se llama? Tiritos, y que son chibolas, y que si quedan en tal forma. No. Empezamos de repente a poner nuestra confianza en otros lados. Y Dios desde el cielo está diciendo, bueno, y ahora ¿por qué te vas para allá? Poniéndole manzanitas a los ángeles para que se las coman en la noche. ¿No? En serio, porque la gente cree que le ponen manzanitas y dice, a ver, cómela para que veas que no le quedó nada de sabor. Todo se lo llevó el ángel. Y el ángel dice, mira, yo ni fui para allá. ¿No? La lectura del café, ¿hasta dónde? Empezamos a poner nuestra confianza en profetas, en la profecía, y vamos como los profetas. Y es que el profeta, dígame una palabra, profeta, por favor. Si el profeta fuera de real, si el profeta fuera de verdad, probablemente nos fulminaría y diría, ay, mejor no me lo diga porque me es contrario, porque no me dice que me voy a volver rico o que me va a ir muy bien, profeta. ¿Usted qué tipo de profeta es ese que me dice puras cosas malas? Pues búscale y vas a ver que parece a todos los profetas de la Biblia. Casi nunca eran palabras bien, eran palabras de exhortación, de reto, de compromiso, porque si no, de otra manera muchos pueblos habrían perecido. Tenemos el caso de Jonás. También de repente tenía que llevar una palabra y él huyó a ese mandato, pero ese pez enorme lo volvió a poner en la costa donde tenía. No podemos huir de lo que Dios ha puesto en nosotros. Si nosotros corremos en sentido contrario, no importan las coordenadas. Ahora, por ejemplo, ese Dios es más fácil que te vuelva a poner en el mismo domicilio. Hey, aquí está tu labor. Si nosotros corremos en sentido contrario de lo que Dios tiene para nosotros, nos va a regresar al punto donde Él nos mandó. Habacuc reconoció que su labor era doblar sus rodillas, orar, pedir para que la respuesta fuera enviada de parte de Dios. ¿Lo cuestionó? Lo cuestionó. A veces llega a nuestra vida dudas, pero Padre, ¿por qué tanto he orado por mi familia y mira que no se compone? Porque está esperando que llegues al punto máximo y digas, Padre, es solo por tus fuerzas. No hay nada más que yo pueda hacer más que dejarte entrar a mi vida. Porque probablemente le hemos pedido consejo a la comadre, al compadre, a las amigas, a algún foro ahí en internet. ¿Qué se hace si me está pasando esto? Si mi esposo me deja el arroz y se come nada más las lentejas. Y de repente nos vamos y empezamos a buscar y una cadena nos lleva a otra, y cuando nos damos cuenta ya estamos multiplicando el problema. Sí, lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y orar en todo tiempo. En Hebreos 6:12, Cayo, si esa me la regalas, es así. Estoy a punto de terminar. Hebreos 6:12. En Hebreos 6:12 se unen dos virtudes hermanas
Dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. No siendo perezosos. La fe y la paciencia son dos virtudes que tienen que viajar juntas. Porque no siempre el milagro o lo que hemos pedido llega rápido. No siempre. Pero si no tenemos paciencia, probablemente vamos perdiendo la fe. Ahora, puedes tener toda la paciencia del mundo. Decir, yo ya le pedí a Dios. Ahí, cuando Él me lo responda, ahí me lo va a responder. Y pueden pasar años. Pero si tu fe no es fuerte, si tu fe no es buena, van a pasar años. Entonces son dos virtudes que van juntas. La fe y la paciencia. Por último, Lucas 18:1. Con esto vamos a terminar. Lucas 18:1. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarnos. La insistencia. Yo tengo una nena que es muy insistente. Probablemente a la primera que me pide algo, su pastel ese de zanahoria, le digo, hija, no es el momento, aguántame tantito, estamos en la iglesia. Al ratito, papá, mi pastel de zanahoria. Hija, aguántame tantito, estamos en la casa, no es el momento, acabas de comer. Porque el papá tiene una respuesta para todo, ¿no? Nuestro padre tiene una respuesta. Pero va a llegar el momento que va a ser tanta su insistencia. A ver, ¿dónde venden ese pastelito de zanahoria? Así nuestro Padre. Debemos orar siempre sin desanimarnos. El hecho que nosotros hayamos puesto aquí muchos hasta cuándo no significa que esta semana se van a realizar. No significa que mañana vas a amanecer y ya esa cuenta de banco, en lugar de tener 3 pesos o menos 3, de repente va a tener 1,000, 1,200. No va así. No va así. O el coche del año. Ese sí que llegue pronto, porque ya nos vayamos de viaje. Pero la fe y la paciencia son dos virtudes que viajan juntas. Y no desanimarnos. No desanimarnos. Es importante que nosotros pertenezcamos a ese remanente que están determinados a no perder la fe, que están determinados a ser insistentes, como esa mujer que se acercó al borde de su manto. Ella tuvo fe que solamente con tocarlo iba a ser sana. Ella tocó su espíritu, porque salió poder de él. Pero nuestra fe ha ido menguando. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado de repente a que todo es fruto de nuestra insistencia en los medios naturales. Pero aquí es doblar nuestras rodillas y orar a Él, como Habacuc lo hizo. Y reconocer que los tiempos de Dios son los tiempos de Él, en sus formas y en sus tiempos y en sus modos. Él tiene un futuro especial para cada uno de nosotros. No nos desesperemos. Podemos conmover su corazón y decirle, Señor, a mí no me lleves a tal rincón, a mí un poquito antes, ya cúmplimelo, porque no soy bueno viviendo bajo presión. Pero habla con tu Padre. Él conoce nuestro corazón. Amén. Hay en su lugar, si tienen a bien inclinar su rostro. No hay mejor oración que la que tú puedes hacer a tu Padre. No hay mejor oración que la que tú puedes dirigir a tu Dios y decirle, Padre, en esta noche tú sabes, tú conoces mis hasta cuándos. Tú conoces, Señor, cuántas batallas estoy a punto de dejar, de rendirme, de cuántas batallas yo ya te quiero entregar a mi familia y decir, Padre, tú sabes como tú quieras, te lo entrego, porque yo ya me rendí. Padre, en esta noche hago el compromiso, díselo, Padre, en esta noche hago el compromiso de orar sin cesar, de orar en todo tiempo, cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal, cuando parece que no hay salida. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.